La cuarta parte del juicio terminó cuando Zafer se enteró de que Ceylin era el abogado de Knar y echó a Ceylin por la puerta. En el quinto episodio, mientras Ceylin lloraba frente a la puerta, Ilgaz vino y abrazó a Ceylin. Ceylin lloró y le dijo a Ilgaz, llévame de aquí. Ceylin subió al auto y recogió los artículos que Ilgaz Zafer había tirado a la calle. Ceylin le preguntó a Ilgaz, ¿cómo se enteró mientras conducía? Ilgaz dijo, vino a nuestra casa y preguntó persistentemente. Mi padre me lo dijo. Ceylin dijo, eres asombroso o maravilloso. En el último episodio, Lassin había encontrado a la pareja del pendiente de Ceylin. En este episodio, Yekta le preguntó a su esposa cómo encontró el arete. Lassin dijo, ¿qué importa? Una niña perdió la vida. No puedo vivir más con esta carga. Yekta se inclinó hacia su esposa, ¿entiendes que si se escucha este incidente, me suicidaré, entiendes? No puedo vivir con esta vergüenza. Knar sigue siendo culpable porque no habló. Tú también, vuelve ahora, este incidente no debe ser escuchado y trató de reunir a su esposa. Ilgaz llevó a Ceylin a la comisaría. Ceylin tenía que encontrar el taxi que estaba tomando NCI. Es por eso que Eren tuvo que cooperar con el comisionado. Ceylin entró, sonó el teléfono de Ilgaz. Era Knar. Agradeció a su hermano por no denunciarlo, pero Ilgaz dijo, no sucedió tal cosa, Knar defendí. Ese problema fue a un lugar completamente diferente. Mi padre y yo presentamos una denuncia penal. También serás procesado por usar y vender drogas. Cuando Knar escuchó estas palabras de su hermano, se volvió loca y golpeó las paredes. Mientras tanto, la persona que el padre de Knar había atrapado y encarcelado una vez atacó a Knar. Knar y el hombre tuvieron una pelea terrible, y el hombre finalmente apuñaló a Knar en varios lugares. Ilgaz esperó a que saliera Ceylin y la llevó a su casa. Como Ceylin no había visitado su casa durante mucho tiempo, le cortaron el gas natural. La casa estaba fría y no había nada para comer. Ilgaz cuidó especialmente a Ceylin cuando estuvo a punto de desmayarse. Trajo comida de afuera para que Ceylin comiera. Cuando Ceylin terminó su comida, Ilgaz la dejó en la parada de taxis. El teléfono de Ilgaz sonó y recibió la noticia de que su hermano fue apuñalado. Metin y Eren estaban allí cuando llegó Ilgaz. La causa del incidente estaba siendo investigada. Metin y Ilgaz pensaron que este incidente se debió a la sustancia prohibida, pero cuando se completó la investigación del incidente, se supo que Metin se debió a la venganza de la persona detenida por el comisario. Metin dijo, nunca me perdonaré si algo le sucede a Knar. Ilgaz se acercó al hombre que apuñaló a Knar. El hombre estaba acostado en una camilla. Ilgaz se inclinó hacia el hombre y le dijo, sé que no estás durmiendo. Voy a arruinar tu vida. Yekta ordenó todo en la sala de estar de su casa, lo cargó en un camión y le dijo a su esposa Lassin, pide artículos nuevos, maneja todo hasta la noche, no quiero ver tu cara tan osca cuando llegue a casa por la tarde. Yekta cargó las mercancías en el camión, las llevó a un área abierta y las quemó allí. Mientras tanto, Ceylin y Engin llegaron a la casa de Yekta. Habían pasado años desde que Ceylin había venido a esta casa. También había sangre donde parado en el auto. Ceylin y Engin entraron. Lassin se sorprendió al ver a Ceylin. Su hijo Engin se sorprendió cuando Lassin renovó los muebles de la casa. Lassin trató de no estropearlo y envió a Engin y Ceylin a la cocina a tomar una copa. Luego llamó inmediatamente a Yekta, entró en pánico. Yekta dijo que volvería a casa de inmediato. Mientras Ceylin y Engin estaban sentados en la cocina, Ceylin habló sobre cómo los padres crueles tratan a sus hijos cuando es apropiado. Engin estaba preparando café en ese momento, de acuerdo con Ceylin. Ceylin respiró hondo, levantó la cabeza y vio un bote hecho de servilleta en el aspirador. Extendió la mano e inmediatamente sacó el bote de la servilleta. Era la obsesión de la perla. Él estaba sorprendido. Ceylin fue al pasillo con el bote en la mano, miró hacia el pasillo, escuchó gritos en su cabeza. Mientras tanto, Yekta se acercó y tocó el hombro de Ceylin. Ceylin se excusó e inmediatamente se tiró. Inmediatamente llegó a la casa de Ilgaz. Ilgaz no estaba en casa. Esperó a Ilgaz en el jardín. Mientras esperaba en el jardín, acompañó a la hermana menor de Ilgaz, Ceylin. Llegó Ilgaz, envió a su hermano a casa. Ceylin comenzó a llorar. Ilgaz preguntó qué había pasado. Al no poder obtener respuesta, dijo, ven, demos un paseo. Cuando salieron a la calle, Ceylin dijo, sé dónde mataron a NCI y siguió llorando. Ilgaz abrazó a Ceylin y la llevó a un lugar tranquilo. Sí, cuéntame todo desde el principio, te escucho, dijo Ilgaz. Ceylin dijo, fuimos a su casa con Engin. Encontré este bote en su casa. Nadie más puede hacer esto excepto NCI. Porque es como su obsesión. Además, cuando llegamos a casa, la tía Lassin había renovado todos los muebles, todo estaba recién salido de su paquete. Cuando encontré este bote y llegué al salón, Yekta vino detrás de mí, su perfume tenía un olor a blin quemado. No me crees en este momento, pero mataron a NCI en esa casa y quemaron los muebles. Lo sentí tan fuertemente dentro de mí,
Ilgat dijo, incluso si esto fuera así, la evidencia es muy insuficiente. Incluso si presenta una queja, no será procesada. Pero creo en ti. Los dos hicieron un plan esa noche. Al día siguiente, Ilgat y Celine se conocieron. Celine pensó que Yekta había cometido este asesinato, mientras que Ilgat estaba seguro de que lo había hecho Engin. Ilgat investigó el pasado de Engin. En el pasado, Engin había sido hospitalizado por un ataque de nervios, recibió tratamiento y, además, había matado a su perro. Era un niño violento. Celine no escuchó a Ilgat porque Engin era su mejor amiga. Comenzaron la operación. Celine llamó a Engin y le dijo, Engin, no puedo entrar a la casa de mi padre. Conoce su situación. Mi computadora portátil está atascada en casa. Puedes llevarla por mí. Engin ok, lo conseguiré de inmediato. Me iba de la casa de todos modos, dijo. Enviaron a Engin a la casa de Zafer Bey. En lugar del plan, Ilgat y Celine fueron al techo de un edificio donde pudieron ver el contenedor de basura donde se colocó el cuerpo de NC y había otro inspector, Eren, en él. De hecho también había un oficial de policía disfrazado frente a la casa de Zafer. Engin avisaría inmediatamente cuando entrara a la casa. Engin entró en la casa de Zafer y Eren fue informado de esto. Celine le dio el número de teléfono de su padre al otro oficial de policía. El teléfono de Zafer fue llamado desde un número oculto. Le dijeron a Zafer, sé quién mató a su hija. Tengo las imágenes. Deje 200.000 TL en el contenedor de basura donde mataron a NCI. Cuando Zafer recibió esta noticia, se le doblaron las rodillas, explicó la situación a la gente de la casa y saltó fuera de la casa. Engin lo siguió. Cuando Zafer se escapó, Engin también tomó un taxi y se fue. Eren fue informado de que Engin subió al taxi. Mientras tanto, Lasinan, la madre de Celine, Gulan, vino de visita. Las personas en casa contaron sobre la llamada telefónica que llegó a Lasin. En ese momento, un abogado llamó a Lasin y se enteró de que Engin había retirado 200.000 TL del banco. Lasin entró en pánico y fue al baño y le contó a Yekta sobre la situación. Yekta se enojó mucho con su hijo, las cosas se mezclaron. Eren se sentó en el auto frente al bote de basura. Celine y Ilgat esperaban en el techo. Ilgat vio una parada de taxis en la distancia, con entusiasmo trataron de ver quién salía del taxi. Después de esperar un poco más, se vio que Engin caminaba. Engin dejó el dinero en el bote de basura y miró a su alrededor. Eren estaba muy sorprendido, pero Ilgat estaba tan seguro de que sus sospechas estaban justificadas. El caso fue resuelto, el misterio de lo que pasó Pearl esa noche fue revelado. Mientras NCI conducía en taxi esa noche, ella dijo que tenía una tarjeta, no efectivo, y el taxista se enojó y dejó a NCI en medio de la carretera. NCI se acercó y se dio cuenta de que estaba alrededor de la casa de Engin. Engin llamó a la ventana, vio a Engin NCI y la llevó a su casa. Cuando vio a NCI con ropa de hombre y sangrando por la nariz, preguntó qué había sucedido. Engin no dijo nada al principio, se lavó las manos, entró y contó lo que le pasó. NCI dijo, fui a la casa del maestro de Ozan para obtener las notas de la clase y él me obligó a acurrucarme luego, cuando vino su esposa, lo entendió mal. Engin dijo, estás mintiendo. NCI negó y dijo, estoy diciendo la verdad. Engin, estás mintiendo. Ya no hay un Engin que siempre crea en ti. Me usaste todo el tiempo. Porque sabías que estaba enamorado de ti. Inci le dijo a Engin, si no creyeras. ¿Te dije que me creyeras? Si no fueras tan cobarde, no habrías hecho todo lo que dije. Eres un hombre, hijo. Dijo muchas palabras hirientes. Inci dijo que se lo iba a decir, justo cuando estaba a punto de irse. Engin puso la figurita de cristal que tenía en la mano sobre la cabeza de Inci. Celine se decepcionó mucho cuando vio que Engin era el asesino. Para Celine, el mundo se ha puesto oficialmente patas arriba. Así terminó el episodio.